con el tema de anestésicos locales. Entonces voy a empezar a compartir la pantalla y atentos todos, por favor. Se ven las diapositivas, ¿verdad? Sí, doctor. Ok. Bien. Cuando hablamos de anestésicos locales, esto a veces va dentro del tema de lo que es neurología o fármacos del sistema nervioso central, pero estamos llevando esta gestión en lo que es el módulo de analgesia. Entonces vamos a ver lo más importante respecto a los anestésicos locales. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha visto o le han infiltrado algún anestésico para hacer alguna sutura o para la extracción dental o para algún procedimiento? Se utilizan estos fármacos. Entonces, ¿qué es lo que realizan estos fármacos, los anestésicos locales? El objetivo de esto es que nosotros tenemos estímulos o fibras nerviosas que transmiten el dolor, ¿sí? Ahora, si por alguna circunstancia nosotros lo que hacemos es bloquear la transmisión del dolor, entonces todo ese segmento que no tiene despolarización, entonces no va a tener la sensación de dolor. Ahí es como intervienen los anestésicos locales. El mecanismo de acción es a nivel de las fibras nerviosas. Por eso estaba dentro del sistema nervioso central, ¿sí? Nosotros sabemos bien que el estímulo se genera en un impulso nociceptivo en la periferia. Cuando alguien, por ejemplo, se quema o se pincha, hay el dolor y va al sistema nervioso central cerebro para ver una respuesta y puede ver alejamiento, ¿verdad? Entonces, el anestésico lo que hace es prevenir la propagación del potencial de acción. Entonces, ustedes ya han visto el potencial de acción, la despolarización, ¿verdad? Lo que es ingreso, salida de sodio, eso es clave en el mecanismo de acción. Entonces, el resultado va a ser que el impulso nunca alcance el sistema nervioso central y no va a producirnos lo que es el dolor, ¿ya? La diferencia con la anestesia general es que los anestésicos locales actúan localmente en un segmento del cuerpo, no en todo el cuerpo, ¿sí? Entonces, lo que causa es un bloqueo de una parte del cuerpo, mientras los anestésicos generales realizan un bloqueo total, ¿sí? Y lo más importante, que los anestésicos generales lo que realizan es pérdida de la conciencia, la persona parece dormida. Mientras tanto, los anestésicos locales no. Lo que impiden es la sensación del dolor. Cuando hablamos de anestésicos locales, el primer anestésico local que se ha descubierto, ¿saben cuál es, muchachos? ¿Cuál es el primer anestésico local? Actualmente se habla bastante de esta sustancia a nivel internacional, a nivel nacional. Es la cocaína, ¿ya? En los 1880 y tantos, el primer anestésico o la primera sustancia que actuaba como anestésico era la cocaína, ¿sí? El problema de la cocaína es que produce, ya saben, los efectos adversos de aquellos estupefacientes. Entonces, por eso ya no se vuelve a utilizar
la cocaína. Ahora, podemos clasificarlos a los anestésicos locales en dos grandes grupos, dependiendo su estructura química. Un anestésico local presenta tres bases, ¿sí? O tres partes. Presenta una parte lipofílica, es similar a esta. Presenta una parte hidrofílica, ¿sí? Hidrofílica, que se acerca al agua. Una parte lipofílica que se acerca a los lípidos. Y la unión de esas dos partes es mediante una cadena intermedia, ¿sí? Ahora, esa cadena intermedia puede ser un éster o puede ser un grupo amida. Y dependiendo la cadena, sea éster o amida, los anestésicos locales se van a clasificar en ésteres y o amidas. No. Esto es clave, por ejemplo, la composición de los anestésicos locales es clave. ¿Para qué? Para que cumplan su función. Para que un metabolito, una molécula, ingrese a la célula, ¿sí? No ingresa fácilmente a menos que tenga las siguientes características: que sea lipofílico, que no tenga una carga, que no sea ni positivo ni negativo, que no sea un ion, ¿sí? Y por último, que sea pequeño, ¿ya? Esas características. Entonces, los anestésicos locales cumplen esas características. Esta parte va a hacer que ingrese a la célula. E internamente lo que va a hacer es bloquear los conductos de sodio para que no se transmita el dolor. ¿Mm? Eso es bien importante que ustedes sepan. Ahora, un anestésico local funciona mucho mejor en un pH básico de 7.4 a 7.9 aproximadamente. Si el pH disminuye, menor a 7, menor a 6, entonces no cumple su función. ¿Por qué motivo? Porque el pH lo que hace es ionizar una molécula. Lo vuelve carga, ya sea positivo o negativo. Y cuando un ion tiene una carga positiva o negativa, no puede ingresar a la célula, no, por la membrana celular, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante. Ahora, ¿cuáles son los ésteres? ¿Sí? Como ejemplos tenemos a estos anestésicos locales. Vamos a ver los más importantes: a la procaína y a la tetracaína. La cocaína también es un éster, que quiere decir que aquí el grupo va a ser un éster. Procaína, tetracaína. Esto que está en todos los textos, para que ustedes se den de cuenta, es como mnemotécnico. Los ésteres presentan solamente una I en su nombre. Una I. ¿Ya? Una reacción adversa de los ésteres, de los anestésicos locales, es que son muy alérgicos, los de tipo éster. ¿Por qué? Porque estos se van a metabolizar a nivel plasmático por una colinesterasa, ¿sí? O butilcolinesterasa a nivel plasmático. Por eso son alérgicos. O sea, si a una persona le inyectan procaína o tetracaína, puede haber riesgo que presente alergia. En el otro grupo tenemos las amidas, que son actualmente los anestésicos más utilizados. Entre ellos tenemos la lidocaína, la bupivacaína, la zopivacaína, la mepivacaína, etcétera, etcétera. La diferencia en los ésteres que las amidas tienen aquí, en el grupo que une a estas dos partes, un grupo amida, ¿sí? Ahora, ¿cómo nos damos cuenta si es amida o éster? Las amidas tienen dos I en su nombre: lidocaína, bupivacaína, zopivacaína. Esa es una diferencia. Eso es para que se den de cuenta. Por ejemplo, si yo les digo benzocaína, ¿es una amida o es un éster? Benzocaína.
¿Cómo es? Benzocaína. Tiene solamente una I en su nombre. Entonces es un ester. Y si les digo prilocaína, ¿cuántas sí tiene? 2. Entonces es una amina. Es una forma de memorizar. ¿Sí? Otra diferencia entre ambos es que las amidas son menos alérgicas. O sea, si te inyectan lidocaína, el riesgo es muy bajo de que tengas alergia al medicamento o al fármaco. ¿Por qué? Porque los esteres se metabolizan a nivel plasmático en la sangre mediante la butilcolinesterasa o la pseudocolinesterasa, por una colinesterasa. Ahí, una colinesterasa lo metaboliza. Mientras que las amidas se metabolizan en el hígado, ¿sí? Por acción de los citocromos P450. Ahora sí, ¿cuál es el mecanismo de acción de los anestésicos locales? Nosotros tenemos una membrana celular, tenemos en este esquema la membrana celular y el canal de sodio puede estar en 3 fases. Puede estar en reposo, donde no ocurre nada, no va a haber despolarización, nada, no va a haber ingreso de sodio ni nada. Puede estar abierto, donde va a haber ingreso de sodio, ¿sí? E inactivado, donde está el sodio a ingresar, pero no pasa totalmente. ¿Qué hacen los anestésicos locales? Los anestésicos locales tienen que cruzar esto. Tienen que cruzar la membrana celular, ¿verdad? Entonces, para pasar necesitan de su componente lipofílico. Tienen su componente lipofílico, tienen un pH de 7.4 a 7.9, pasan acá, al nivel intracelular. Una vez que pasan al nivel intracelular, ¿sí? La molécula o el anestésico local va a cambiar su conformación. Se va a ionizar, va a tener carga. Y como tiene carga, se va a ir a unir a un receptor en la parte interna del canal del sodio. Y cuando se une, lo que va a hacer es bloquear la entrada de sodio. Acá lo mismo. Entonces, cuando no va a haber entrada de sodio, especialmente en la fase de abierto o en la fase de inactivo, no va a haber ingreso de sodio por ningún motivo. Y si no va a haber ingreso de sodio, no va a haber lo que es la despolarización. Y si no hay la despolarización, no va a haber la comunicación neuronal. Y si no hay la comunicación neuronal, va a haber un bloqueo. Entonces la persona no va a sentir el dolor. Así es como es el mecanismo de acción. Ingresa la molécula del anestésico local, cambia su conformación, se ioniza y se une a un receptor en la membrana internamente de la célula y lo que hace es bloquear para que no ingrese el sodio. Y como no ingresa el sodio, no hay despolarización y no va a haber potencial de acción y no va a haber comunicación nerviosa. Así es. Entonces, los anestésicos locales tienen mayor afinidad por los estados abierto e inactivo. ¿Sí? En ese caso es donde más funciona. Ahora, hay muchas teorías. Totalmente no está bien dilucidado cómo es realmente el mecanismo de acción. Pero este es el que más se ha estudiado y el que tiene mayor validez. ¿Sí? Vamos, ese es el mecanismo de acción. Aquí les voy a explicar con más detalle. Lo primero que hace es esta llavecita que ven ustedes, es el anestésico local, la molécula, ¿sí? La molécula del anestésico local. Podemos inyectar en infiltración con una jeringa, listo, sucede eso. Una vez que está en el tejido, tiene que pasar adentro, ¿sí? Este fármaco, el anestésico local, está no ionizado. Y como no está no ionizado y es lipofílico, pasa fácilmente la membrana, ¿sí? Ahora, una vez que pasa dentro de la célula, ¿sí? Esto se va a ionizar, va a tener una carga. Sabemos bien que las moléculas ionizadas no pasan esto. Tienen que pasar moléculas que no están ionizadas o sean muy lipofílicas o sean muy pequeñitas.
el anestésico es no ionizada, pasa, aquí cambia de conformación, se ioniza y después va a ir a su receptor, va a ir a un lugar, a un receptor específico, ¿sí? La cesadura interna, donde la forma ionizada se une al sitio receptor ubicado en la porción intracelular del canal de sodio. Está aquí, viene y va a ir a bloquear esto. Bloquea. Entonces no va a poder pasar sodio al interior. El bloqueo, la entrada física, bloquea el influjo de sodio y el potencial de acción no puede propagarse. Ahora, ese es el mecanismo de acción. Ahora lo que yo les digo, y esto es bien importante, están en los textos, los anestésicos funcionan bien cuando el tejido, por ejemplo, no es un tejido necrótico o un tejido con pus o abscedado. Cuando la piel, por ejemplo, si tú tienes una herida y esa herida está infectada, está con pus, todo ese sector, el anestésico no va a agarrar, por más que le inyectes cualquier cantidad. ¿Por qué? Porque ese sector que tiene pus, ¿sí? El pH es muy bajo. Y cuando el pH es muy bajo, es muy ácido, lo inactiva. Por eso hemos dicho que los anestésicos locales actúan mejor a un pH de 7.4 a 7.9, dependiendo de la bibliografía que lea. Pero es más básico. En otras palabras, las moléculas de los anestésicos locales son a bases débiles. Ahora, ¿qué pasa cuando se inyecta un anestésico local? Lo que hemos dicho, que el anestésico local va a ir a inhibir los canales de sodio que se encuentran en la fibra nerviosa, en los nervios, ¿sí? Entonces tenemos distintos tipos de nervios, ustedes han visto, tenemos 3 tipos de nervios o fibras nerviosas, tipo A, tipo B y tipo C. Esos 3 tipos llevan lo que es las sensaciones, la presión, tacto, dolor y el movimiento muscular, ¿verdad? La función motora. Entonces, cuando inyectamos un anestésico local, y esto es bien importante, las fibras no mielinizadas y las fibras más pequeñitas, más delgadas, son las primeras que van a producir bloqueo, que se van a bloquear. ¿Y cuáles son? Pues vamos a ir viendo esto, y esto siempre se pregunta, ¿verdad? Las primeras fibras que se adormecen primero o que se van a bloquear son las fibras B y C. ¿Sí? Las fibras B y C son las más delgaditas y además son poco mielinizadas. Ahora, ¿qué tipo de sensación llevan estas fibras? ¿Sí? Llevan sensación de vasodilatación y también algo de dolor. ¿Sí? Algo de dolor, pero vasodilatación y dolor. Las segundas fibras que van a adormecerse son las fibras A delta, ¿sí? Las fibras A delta, que son pequeñas y tampoco mielinizadas, pero estas fibras son bien importantes porque son las que transmiten el dolor, especialmente el dolor, ¿sí? Entre las fibras B y C tenemos que la fibra C transmite el dolor, ¿sí? Y las fibras B, la vasodilatación. Luego, la segunda que se va a bloquear son las fibras un poco más gruesitas, y entonces tenemos las fibras A delta, ¿sí? Que también transmite el dolor y la temperatura, pero especialmente el dolor. En otras palabras, los anestésicos locales lo primero que van a ir a bloquear son las sensaciones del dolor. Luego, recién con el pasar del tiempo, con el pasar de los minutos o segundos, se van a bloquear posteriormente las fibras alfa, las beta y las gamma, que son más medianas, ¿sí? Pero son las encargadas de llevar las sensaciones del tacto, presión y propiocepción. Y al final, las fibras A alfa, que son grandes, bastante mielinizadas y que se encargan de la función motora. Eso es lo que ocurre. Entonces, el bloqueo por los anestésicos son las fibras más pequeñitas y al final las fibras más grandes mielinizadas. Lo primero que vamos a bloquear es el dolor, luego la temperatura, luego el tacto, la presión y al final la parte motora. Cuando ya no cumple su función el anestésico local después de que ya cumple,
las recuperaciones en orden inverso. Primero va a recuperarse la parte motora y después las fibras medianas y al final el dolor. Por eso cuando le coloca a uno anestesia en el diente o en algún lado, clarito se adormece, ¿verdad? La parte motora mueve, pero no pueden sentir bien. Así es como sucede. Esto es bien importante que ustedes conozcan. Pasaremos. ¿Cómo es el metabolismo y la eliminación de los anestésicos locales? Es diferente en los esteres y es diferente en las aminas. En los esteres, les he dicho que los esteres tienen bastantes riesgos de alergia. ¿Por qué? Por este hecho. Porque el metabolismo, ¿sí? O su inactivación de los anestésicos esteres, por ejemplo, la cocaína, que no, aunque sí, también se utiliza, les voy a decir al final, para procedimientos quirúrgicos nasales, por ejemplo, ¿ya? O invasivos nasales en spray. La procaína y la tetracaína son esteres. Entonces, estos se hidrolizan rápidamente. ¿Por qué? Por acción de las pseudocolinesterasas plasmáticas. Tienen una vida, semivida corta, ¿sí? Y la excreción normalmente es renal. Ahora, como es la pseudocolinesterasa a nivel plasmático, por eso el nivel de alergia es alto. Ahora, las amidas tienen diferente metabolismo o biotransformación. Esto no es a nivel plasmático, es a nivel hepático, por acción de la citocromo P450, especialmente la citocromo A3A4, ¿sí? 3A4. La semivida es más larga, ¿sí? ¿Y cuál es la clínica? Estos no dan menos, tienen menos riesgo de producir alergias, pero pueden producir alteraciones hepáticos, cardíacos, especialmente hepatopatía o cardíaco. ¿Por qué? Porque ahí se metabolizan. Al final, las reacciones adversas de los dos, al final van a ser cardiológicas y a nivel del sistema nervioso central cuando se inyecta demasiado. ¿Sí? Bien, la excreción va a ser también renal. Ahora, hemos indicado que son esteres y amidas, pero también pueden clasificarse los anestésicos locales según su duración. Aquellos, por ejemplo, que su acción dura durante 30 minutos a 45 minutos de acción corta, tenemos a la procaína. Si hay que hacer, por ejemplo, algún tipo de intervención que no va a ser mucho tiempo, se puede inyectar procaína, que es un estero, de 30 a 45 minutos. Es de acción corta. De acción intermedia tenemos la que totalmente utilizamos siempre. Su acción puede durar hasta 2 horas. 2 horas. El paciente puede estar, si le inyectamos por infiltración, 2 horas. Es la unamida, el que más utiliza, la lidocaína. Y si son procedimientos largos, cirugías, por ejemplo, que van a durar 4, 6 horas, entonces tenemos los anestésicos locales de larga duración. Entre estos, los más utilizados tenemos a la bupivacaína y a la tetracaína. La bupivacaína es una amida, bupivacaína porque tiene dosis, y la tetracaína es un estero. Es una clasificación que siempre se ve, ¿ya? Ahora, ustedes, cuando vean, vienen la lidocaína, porque todos conocemos la lidocaína, vienen frasquitos, ¿sí? Y en el frasco dice, con o sin epinefrina, con o sin adrenalina. ¿Cuál es el rol de la adrenalina cuando se mezcla con los anestésicos locales? Tiene varios efectos la adrenalina, ¿ya? La adrenalina es un vasoconstrictor, ¿sí? Ustedes saben, es un neurotransmisor, ¿sí? Pero es un vasoconstrictor, la adrenalina, es una catecolamina, al igual que la noradrenalina. ¿Qué efectos tiene? Cuando nosotros colocamos un anestésico local, cualquiera sea este, y nosotros queremos que
su efecto dure por más tiempo, tenemos que darle con adrenalina. Si nosotros le inyectamos un anestésico a algún paciente y queremos que no sea tan tóxico, por ahí nos pasamos en la dosis, ¿sí? La adrenalina puede ayudarnos a que no sea tan tóxico, ¿sí? Y también que cuando nosotros inyectamos, por ejemplo, adrenalina, un anestésico local, y ese anestésico local tiene adrenalina, ¿sí? Normalmente colocamos anestésico local cuando estamos haciendo suturas, ¿verdad? Suturas de alguna parte del cuerpo, esto se llama más en medicina general. Entonces, a veces las heridas tienden a sangrar. Entonces, la epinefrina lo que nos ayuda es que como es un vasoconstrictor, haya que no haya mucho sangrado. Entonces, son las características de la epinefrina, ¿sí? Ahora, hay que tener cuidado en la utilización de la epinefrina en los siguientes lugares. Esto siempre preguntan en anestesiología. No sé si están llevando anestesiología, van a llevar en quinto, creo, pero igual les van a indicar. Los anestésicos locales hay que tener mucho cuidado o mejor no utilizar en los siguientes lugares. En los dedos, en la nariz, en las glándulas, en los órganos genitales y en el pabellón auricular. ¿Por qué? ¿Por qué en estos lugares? Porque tienen una circulación terminal, ¿sí? Por eso cuando hace frío, en este tiempo, por ejemplo, hace frío, las manos como están frías, los pies como están frías, porque hay irrigación terminal, ¿verdad? O las orejas están frías, los pabellones, ¿verdad? ¿Qué hacemos si nosotros inyectamos un anestésico local con epinefrina? Porque viene anestesia lidocaína de 20 ml con epinefrina al 1% al 2%. ¿Qué va a hacer? Si nosotros inyectamos en estos lugares, lo que va a hacer puede causar necrosis. Puede llegar a causar necrosis. ¿Por qué? Porque hay poca irrigación sanguínea y además la adrenalina es vasoconstrictor. Eso apréndanse bien, muchachos, les tiene que servir para toda la vida. Entonces, en resumen, vemos cuáles son las ventajas de colocar adrenalina o epinefrina a un anestésico local, ya sea ester o amina. Disminuye la absorción sistémica, reduce el flujo sanguíneo local. Aumenta la duración de acción del anestésico, ¿sí? Mantiene el fármaco en el nervio por más tiempo, hace que no se metabolice muy rápido, ¿sí? Disminuye la toxicidad sistémica, menor pico plasmático del anestésico. Cuando pones mucho anestésico, mucha lidocaína, a veces la toxicidad es peligrosa que puede llegar muchas veces con la muerte del paciente y hay que saber actuar. Al final vamos a ver eso. Y otro es aumento de la hemostasia local, menor sangrado en el campo quirúrgico, ¿sí? Ahora sí veamos la toxicidad de los anestésicos locales. Hay que tener mucho cuidado. Los anestésicos locales se distribuyen especialmente en todos los órganos donde tienen mayor irrigación. ¿Qué quiere decir? Si nosotros queremos infiltrar algún lugar, por ejemplo, y tiene ese lugar o ese órgano en buena irrigación, entonces va a ser rápido ahí la acción, ¿sí? Ahora, cuando infiltramos un anestésico local, no es pinchar al nervio, no se pincha, se coloca alrededor del nervio, ¿sí? No. Cuando se hace una anestesia por infiltración con un anestésico local, no se pincha, nunca se pincha al nervio. Tampoco se tiene que pinchar al vaso sanguíneo. Nunca, es peligroso. Porque si pinchamos al nervio vamos a producir una lesión neuronal. El paciente no va a poder mover. Lo que se hace es colocar alrededor del nervio. Cuando se hacen bloqueos de nervios, por ejemplo, si yo quiero bloquear que no haya dolor en el brazo o el antebrazo, tengo que bloquear el nervio. Si yo quiero bloquear toda la pierna, puedo bloquear el nervio ciático, pero no tengo que pinchar el nervio ciático, tengo que colocar alrededor, ¿sí? Ahora, si yo tengo una herida en la piel, tengo que infiltrar, pero cuando infiltro, ¿sí? Ahí no hay nervios grandes, lo que sí tengo que tratar de no infiltrar el anestésico a la vena o a la arteria. Por eso, siempre que se infiltra, se va viendo y se aspira que no haya sangre. Y si hay sangre, no,
no se hace, se tiene que infiltrar en lugares que no llega a la vena o a la arteria. Y si entras con la aguja a la vena o a la arteria, sacas sangre, entonces no, lo sacas y a otros lugarcitos alrededor. Eso es lo que es. Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, la toxicidad del sistema nervioso central? Los efectos adversos, cuando ponemos mucho anestésico local, pueden darse en dos órganos. Así, uno a nivel del sistema nervioso central y el segundo a nivel del sistema cardiovascular. Esos dos, acuérdense. Efectos adversos de los anestésicos locales a nivel del sistema nervioso central y a nivel del sistema cardiovascular. Veamos esto a nivel del sistema nervioso central. Si por algún motivo inyectan a la vena o a la arteria, directo al bajo, ¡boom!, lo ponen como vía, en bolo. ¿Qué puede pasar? Entonces, vamos a ver de lo menos leve a lo más severo, ¿ya? Una intoxicación, si han colocado demasiado anestésico, lo primero que va a hacer, lo inicial, va a ser sabor metálico en la boca, adormecimiento perioral y tinnitus, zumbido de oídos y mareos. En todos los textos siempre va a estar el adormecimiento perioral. Eso quiere decir que si el paciente presenta adormecimiento, quiere decir que le has puesto demasiado, ¿sí? Pero no es mucho, pero sí está empezando. Ahora, si aumenta la concentración y has puesto más, va a haber excitación a nivel del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque va a haber bloqueo de vías inhibitorias, va a haber qué signos y síntomas va a tener el paciente: agitación, temblores musculares, fasciculaciones, alteraciones visuales. Entonces es un poquito más peligroso, ¿sí? Y si es muy alto, no se ve mucho esto, pero puede ver, especialmente en anestesiología, cuando hay cirugías, cuando se hacen bloqueos, ¿sí? Puede ver, especialmente quirúrgicos, ¿ya? Va a haber convulsiones, coma, depresión respiratoria y paro. Eso es lo que ocurre. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso hay que saber, solamente les voy a dar de la lidocaína. La lidocaína, la dosis es de 4.5 miligramos por kilogramo peso, ¿sí? Sin epinefrina. Y de 7,5 miligramos por kilogramo peso si el anestésico tiene epinefrina. No tienes que pasarte más de 300 miligramos o de 400 miligramos, porque es peligroso. Ahora, la clave clínica. La detección de los síntomas es bien importante de esto, porque si no detectamos esto al principio, puede llegar a esto, ¿sí? Entonces, siempre cuando hagan ustedes una infiltración, esto van a verlo más en anestesiología, pero cuando hagan infiltraciones, siempre tienen que aspirar la jeringa, que no estén en un vaso sanguíneo, en una arteria. ¿Han entendido? Eso les salva mucho. Aunque ahí se puede hacer anestesia por vía intravenosa. Se llama anestesia Bier. Bien. Y la otra reacción adversa es la cardiotoxicidad. ¿Cómo es el mecanismo? ¿Sí? El bloqueo masivo de los canales de sodio cardíacos pueden producir una disminución de la excitabilidad, conducción y fuerza de la contracción. Porque las células se despolarizan a nivel nervioso, pero también tenemos las células en los órganos que se pueden llegar a despolarizar, y puede ser eso a nivel cardíaco, ¿verdad? Eso, si ustedes infiltran a nivel de la vena o la arteria, ¿ya? ¿Y qué puede pasar? ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando estamos haciendo una infiltración y le hemos dado a la vena, puede tener alteraciones del sistema nervioso central o alteraciones cardiológicas. Puede haber arritmias graves, hipotensión y paro cardíaco si es muy letal. Eso hay que tener cuidado, especialmente con un anestésico que es de tipo amil, que es la bupivacaína. De todos los anestésicos locales, uno de los que es más cardiotóxicos, está en los textos, es la bupivacaína. La bupivacaína normalmente se utiliza para procedimientos quirúrgicos, cesáreas,
infartos, etcétera, etcétera. Es un anestésico tipo amida de larga duración. Actualmente se utiliza, tiene muchas ventajas, pero por la desventaja es la cardiotoxicidad. Se utilizan la ropivacaína y la mepivacaína actualmente, que tienen menos efectos cardiovasculares. ¿Sí? Entonces, en la bupivacaína puede producir esto. ¿Y por qué? Conocida como bloqueo rápido, despegue lento a nivel cardíaco, altamente cardiotóxica si entra en el torrente sanguíneo. Por eso hay que tener cuidado al infiltrar lo que es el anestésico. ¿Y cuál es el antídoto en este caso? Es darle lípidos. Es una emulsión lipídica, ¿sí? Intralipid se llama. Intralipid. Es un suerito que se coloca intralipid. ¿Y qué es lo que hace eso? Normalmente cuando inyectamos o se da un anestésico local, la mayoría es por infiltración, ¿verdad? Porque no viene por vía oral, no hay. Aunque he estado leyendo que sí se están preparando por cápsulas y todo eso, pero no, todavía no ha llegado, ¿sí? Todo es por infiltración. Los anestésicos locales, las moléculas tienden en el tejido adiposo a acumularse y almacenarse. Y cuando se acumulan los fármacos en el tejido adiposo, ¿sí? Están ahí por mucho tiempo y tardan en metabolizarse. Lo que se hace el intralipid es que los anestésicos locales que están a nivel de los lípidos puedan metabolizarse más rápidamente, salgan más rápido. Por eso es el intralipid. Si les preguntan, por ejemplo, si se les pregunta cuál es el tratamiento para una intoxicación por anestésicos locales, hay que actuar rápido. Lo primero es vías aéreas, el airway, ¿verdad? A, vías aéreas, darle oxígeno. B, la respiración. C, la circulación, colocarle vía, ¿sí? Esos tres. Y después de esos tres, hay que darle, por ejemplo, puede dársele adrenalina, si está mal el corazón, ¿sí? Porque puede haber paro, puede darse, si está en bradicardia, puede darse atropina. Si hay una inflamación, un corticoide. Y al final, sí o sí, tienen que darle intralipid. Eso. Otra cosa que tienen que saber de los anestésicos locales, que el anestésico local actúan como antiasísmicos. Cuando veamos antiasísmicos, hay un anestésico local que es un antiasísmico del tipo 1-2, si no me equivoco. Es la lidocaína. La lidocaína no solamente es un anestésico local, también actúa como un antiasísmico. En aquellas personas que tienen asimias le das un lidocaína, entonces lo que va a hacer va a normalizar. ¿Por qué? Porque actúa a nivel de los canales de sodio en la despolarización. Ahora, muchos de los anestésicos locales, ¿sí? No solamente son estos, hay algunos medicamentos que actúan como anestésicos locales. Algunos AINES, algunos antiinflamatorios no esteroideos, tienen algo de acción de anestésico local. Y van a ir a medida que vayan viendo las cosas, van a ver algunos medicamentos que actúan como anestésicos locales, pero son muy débiles, muy leves. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones clínicas y las vías de administración de los anestésicos locales? Normalmente es la piel intacta. ¿Qué se utiliza? La benzocaína, la lidocaína, y en pomada y en spray. Ustedes han visto, por ejemplo, en los deportes, como en este caso en el mundial, sucede algún accidente, alguna lesión, vienen y les colocan un spray, ¿verdad? Normalmente son estos: tópica, benzocaína, lidocaína, etcétera, etcétera. Esto es un ester, esto es una amida. Normalmente, la mayoría de las veces, lo que ustedes van a hacer siempre es infiltración local, ¿ya? En cualquier parte del cuerpo, ¿sí? Suturas, exéresis, algún procedimiento sacado de no sé, onicosectomía, sacar dinero si ustedes quieren. Entonces se coloca lo que es la infiltración con anestésico local. Se coloca alrededor, ¿verdad? Alrededor del nervio, alrededor de la herida, pero no al vaso, ¿sí? Bloqueo de nervio periférico. Si hay un nervio, por ejemplo, el nervio ciático que viene desde acá, yo quiero anestesiar, que no sienta toda esta parte de acá, ¿sí? Solamente esta parte, puedo colocar alrededor del nervio ciático una infiltración con
lidocaína, bupivacaína, y todo este sector, este miembro, no va a sentir dolor. ¿Sí? Va a estar anestesiado, va a estar con analgesia. ¿Sí? A eso se llama bloqueo de nervio periférico. Se puede hacer en cualquier lado. Los anestesiólogos son los que más realizan, en terapia del dolor también. Es la inyección cerca de un tronco nervioso, puede ser plexo braquial, ¿sí? A nivel dentario lo utilizan los dentistas, ¿no? Cirugía. Se utiliza bastante en traumatología. En traumatología, como se opera, por ejemplo, mano o brazo o pierna, solamente ese sector es lo que se bloquea. La anestesia epidural se coloca en el espacio epidural, ¿sí? Más adentro se perfora el ligamento amarillo y se coloca ahí la anestesia. Normalmente se utilizan la bupivacaína, la mepivacaína y la zopivacaína, ¿sí? Son buenos esos. ¿Para qué se hacen? Para trabajo de parto o algunas otras, por ejemplo, cirugías proctológicas, hemorroidales, etcétera, etcétera. Normalmente se coloca en la L3 y L4 y desde acá, desde la cintura para abajo no va a sentir nada, nada, ¿sí? Por eso puede ser para el trabajo de parto, puede ser para cirugías, por ejemplo, de proctología, ano, recto, hemorroides, fístulas, etcétera. Puede ser, por ejemplo, para cirugías traumatológicas que solamente sean de pierna, lo que sea, pero desde acá. No va a haber dolor, pero el paciente está consciente de todo, ¿sí? Y tenemos la anestesia raquídea, que es axial también se llama, subaracnoides. Ahí sí va a la médula, al líquido cefalorraquídeo. Es un bloqueo rápido y profundo. Se utiliza en todo tipo de cirugías, la mayor parte en cesáreas. Todas las cesáreas, por eso les ponen en forma de posición fetal, ahí les inyectan, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado. Normalmente es realizada por los anestesiólogos por especialidad. Ahora veamos, por ejemplo, algunos medicamentos más utilizados. Tenemos a la lidocaína. Es el estándar de oro, es el que más utilizan, silocaína, lidocaína, ¿verdad? Aquí está, por ejemplo, la dosis por kilogramo peso. Viene en frascos de 20 ml o de 10 ml, dependiendo. Puede venir sin epinefrina o con epinefrina. De 4.5 miligramos kilogramo y de 7 es la dosis. 4.5 miligramos por kilogramo peso. No tienes que pasarte de 300. Esto si no tiene epinefrina. Y si tiene epinefrina, de 7 miligramos por kilogramo. Yo le estaba diciendo 7.5, en algunos textos está así. No tienes que pasarte de 500. Ahora, algo que tienen que saber, cuando infiltren con epinefrina, sea al 2%, si es al 2%, entonces agarran del frasco, si toman 5 ml, agarran 5 ml de lidocaína con epinefrina al 2% y tienen que mezclarla con 5 ml de agua destilada. Es mejor. Entonces, eso va a ser ya no al 2%, al 1%. Ahora, si agarran al 1% igual, sacan 5 ml y lo mezclan con 5 ml. ¿Para qué? Para que no tenga más efectos, para que no pueda tener más efectos adversos y cumpla mejor su función. Eso es algo que tienen que aprender. No inyecten puro, o sea, no agarren, saquen 5 ml e inyecten puro, no. Sacan 5 ml, normalmente casi todos vienen al 2% el frasco, sacan 5 ml o 10 ml de cualquier frasco y si sacan 5 lo mezclan con 5 de agua destilada. Si sacan 10, con un 10 de agua destilada. Y recién van inyectando. ¿Por qué? Porque así van a tener mayor espacio de infiltración para que el paciente no pueda sufrir dolor. ¿Sí? El inicio de acción es rápido y la duración es 1 a 2 horas. Entonces, ya les he dicho aquí, la lidocaína es un antiarrítmico de clase 1-2, les he hecho 1B. ¿Sí? En taquicardias ventriculares se puede utilizar. Eso vamos a ver cuando veamos farmacología cardiovascular, ¿sí? Es el más universal, se utiliza en todo. Para hacer una endoscopía, cuando te meten el endoscopio, por ejemplo, en la boquita, te ponen en spray alrededor, ¿sí? Este es de acción intermedia, ¿ya? Pero es la que más se utiliza.
Luego tenemos de acción prolongada. Tenemos, por ejemplo, dos que son de tipo amidas, la bupivacaína y la ropivacaína. Y aquí falta la mepivacaína y la tetracaína. La tetracaína es un ester, pero tiene un poquito más de efectos adversos porque los esteres son más, tienen mayor riesgo de alergia, les dije, ¿verdad? La duración son altas, ambas son de alta duración. Bloqueo, tiene bloqueo sensitivo motor profundo, ¿sí? Este es un poco mejor, la ropivacaína, mayor bloqueo diferencial sensitivo motor, excelente para analgesia obstétrica, permite caminar. Ahora, el riesgo cardiotóxico, les he dicho, la bupivacaína es muy alto. Ventas, la ropivacaína no tiene tanto. Eso, entonces la bupivacaína ya no se utiliza mucho, esto debe ser más caro, pero esto normalmente es utilizado más por especialidad, ¿sí? Y tenemos otros que pueden utilizarse. Por ejemplo, la tetracaína. La tetracaína es de acción prolongada, es un ester, ¿sí? Se puede utilizar en preparaciones oftálmicas y anestesias raquídea prolongada, pero preferible la bupi o la ropivacaína, la tetracaína. La benzocaína, ¿sí? Es muy lipofílico, se utiliza especialmente tópico, ¿sí? En quemaduras, en infiltración, no infiltración, sino mediante spray en vías aéreas superiores, vía digestiva superior, para hacer algún proceso invasivo, como es la endoscopía. Ahora, hay que tener cuidado con un anestésico que es tópico, que puede utilizarse tópicamente, que es la prilocaína. Más que la benzocaína, la prilocaína. ¿Sí? La prilocaína, ¿sí? Que se utiliza tópicamente o puede ser en spray, lo que hace es oxidar el hierro de la hemoglobina de ferroso a férrico. Y a eso se denomina metahemoglobinemia. O sea, no se puede transportar el oxígeno y la persona va a estar cianótico. ¿Por qué? Porque se va a impedir el transporte de oxígeno. Va a haber cianosis, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con la prilocaína, ¿verdad? Muy bien, el antídoto es el azul de metileno. Acá, por ejemplo, se le inyecta prilocaína, con la prilocaína. La mayoría de los textos está como prilocaína. Bien, aquí vamos a hacer un resumen de lo que es los anestésicos locales y con esto vamos a concluir, ¿sí? La lidocaína es una amida de inicio rápido, duración intermedia. La bupivacaína es una amida de inicio lento, pero de acción larga. Y la ropivacaína es lento, pero de acción larga. La diferencia entre estos tres, el gol estándar, la lidocaína, es el más comercial. En todo lado van a encontrar. Aquí está su dosis por kilogramo peso y además es un antiarrítmico. El resto no. La bupivacaína es cardiotóxica. Es cardiotóxica. Si se va a utilizar, hay que hacerlo con mucho cuidado. Por si hay alguna intoxicación, hay que darle emulsión lipídica, lipofundin o intralipídica, ¿verdad? La ropivacaína es menos cardiotóxica y es mucho mejor para obstetricia. Entonces, entre la bupivacaína y la ropivacaína, utilizar la ropivacaína. Tal vez mejor la mepivacaína, ¿ya? Y estos dos que son de tipo ester, los más utilizados. Aquí falta la procaína. La tetracaína, que es de inicio lento, pero es de larga duración, ¿sí? Tiene uso tópico oftálmico y raquídeo. Probablemente en oftalmología se utilice más. El problema es que tiene alto riesgo de alergia, ¿verdad? Y la benzocaína y la procaína también es de acción corta. Aquí, la benzocaína o procaína es de acción corta, ¿sí? Tiene riesgo de metahemoglobinemia, en este caso la prilocaína o benzocaína, puede ser. Muy bien, entonces con eso vamos a culminar, sin antes hablarles del bloqueo neuromuscular. Cuando hablamos de bloqueantes neuromusculares, lo que hace es que haya flacidez en el músculo. El mecanismo de acción es diferente. Los bloqueantes neuromusculares se dividen en dos grupos, polarizantes y no despolarizantes, despolarizantes y no despolarizantes. Los despolarizantes tenemos uno que es la succinilcolina, es el único. Y los no despolarizantes tenemos el pancuronio, alcuronio, gadaminio, falsadinio, galamina, falsadinio,
¿Mm? Todos ellos bloquean el músculo. Lo que hacen, para que el músculo tenga contracción, se necesita que la acetilcolina en la unión neuromuscular se una a su receptor y va a haber contracción. Lo que hacen estos son bloquear la unión neuromuscular. Se unen al receptor, la acetilcolina no actúa, entonces va a haber un bloqueo. El músculo va a estar flácido, muy flácido. En algunos procedimientos se utiliza esto, especialmente en las cirugías, casi todas las cirugías, sean regionales, generales, se colocan, especialmente en las anestesias generales, se colocan bloqueadores neuromusculares. ¿Por qué? Porque en el momento de hacer la cirugía o el procedimiento, el paciente no mueva el lugar donde está operando, ¿sí? Eso es bien importante. Muy bien, con eso culminamos. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, me dicen, por favor. Bueno, creo que no hay ninguna, ¿verdad? Entonces esto les voy a pasar y comparten, por favor, lo estudian, que les vaya muy bien. Muy buenas tardes.